Hoy vamos a tener una enseñanza que hemos titulado De esclavo a hijo. De esclavo a hijo. Para ello vamos a hacer una oración. Padre, te suplicamos que tu misericordia, Señor amado, se extienda grandemente. Señor Jesús, tu palabra dice que tú viniste a los enfermos. Señor, tú viniste a llamar a pecadores a un arrepentimiento. Jesús, venga tu Espíritu en este día, pues tu palabra dice que Él es el único que puede revelar al Hijo. No hay otro más que tu Espíritu. Señor Jesús, todo eso te lo pedimos en tu nombre. Ten misericordia de todos nosotros y bendícenos a todos. Amén, Jesús. Antes de pasar a nuestra enseñanza, vamos a tener un recordatorio de lo que compartíamos con ustedes la semana pasada. Primeramente vimos qué es el pecado. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Explicábamos este punto. Mirábamos que aquella persona que quebranta cualquiera de los mandamientos de Dios, uno solo se necesita para que ante los ojos de Dios tal hombre o tal mujer sea una persona pecadora. También compartíamos con ustedes que la persona que comete pecado no piensa por lo regular en las características que le vendrán, en los efectos, en las consecuencias que le vendrán. Y explicábamos este punto. También compartíamos que el pecado es voluntario y solo el que lo comete, el que lo hace, es culpable. Nadie tiene la culpa más que el que lo comete. No son las circunstancias, no es el diablo, no son las personas, no es la serpiente, no es Eva, no es Adán. Es la persona que lo comete, 100% responsable. Y Dios quiere que cada uno de los seres humanos se responsabilicen de sus actos, que sean hombrecitos, mujercitas, para reconocer sus faltas y no culpar a todo mundo. Él quiere que seamos responsables de nuestros actos. También compartíamos con ustedes que el pecado trae consecuencias a la vida de las personas que lo cometen. Y mirábamos 4 consecuencias. La primera es la siguiente: te separa de Dios. Jueces 16, 20 y 21 dice así la palabra de Dios. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová, el Dios de los cielos, ya se había apartado de él. Dios siempre estuvo con Sansón. Dios bendijo la vida de este hombre. Pero como este hombre pecó una y otra vez, de tal manera que contristó al Espíritu Santo de Dios, Dios se apartó de él. Lo terrible es esto, que él no se dio cuenta cuando Dios se había apartado de él. Así hay muchas personas, explicábamos, que no se dan cuenta que Dios ya no está en sus vidas por una simple y sencilla razón: porque le ofenden, porque están pecando, porque hacen lo malo. Dios no está en la vida de aquellas personas que hacen lo malo. Podrás tú orar, podrás tú leer la Biblia, pero si tú te enojas, si tú mientes, si tú estás haciendo maldades, discúlpame, amada persona, pero esa es la realidad, esa es la verdad. Dios no se agrada de una vida que hace lo malo. Todo ese punto lo explicábamos. Dios se apartó de Sansón. Y dice el versículo 21, Jueces 16, 21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Qué vemos nosotros en esta porción de la Escritura? Amada persona, le sacaron los ojos. Sansón vino a estar en tinieblas. Sansón vino a tener una actitud de tinieblas. Antes miraba, pero ahora ya no miraba. Cuando un ser humano empieza a hacer lo malo, lo que hace es que Dios se aparte de su vida. Y por lo tanto la persona empezará a caminar en tinieblas. Por eso va a estar cayendo en un pecado, en otro pecado. Y por eso cuando ora no haya gracia para orar. ¿Por qué? Porque hay una barrera, hay una división, como mirábamos nosotros. La gente empieza a caminar en tinieblas. No le atrae las cosas espirituales, no le atrae las cosas de Dios. Le atraen malas cosas del mundo y se va sobre el mundo porque está en tinieblas. Dios no está en su vida de tal persona. Y qué terrible es vivir en tinieblas. Y te lo digo por experiencia.
Antes de que conociera de Dios, así caminaba. Y se siente horrible estar en tinieblas. Espantoso. Oh, amada persona, por eso la Biblia dice que Jesús es la luz del mundo. Y el que anda en Él, y el que tiene a Cristo Jesús, no andará en tinieblas, sino en luz. Esa es una realidad. Esa es una verdad. Como recuerdo en una ocasión, cuando yo empecé a buscar de Dios, que unas personas me empezaron a decir, Dios no está contigo, Dios a ti no te escucha. Y a mí me dolió esas palabras. Me dijeron que Dios no se agradaba de mi vida. Me dijeron que Dios no escuchaba mis oraciones. Y yo oraba y yo pensaba que Dios se agradaba en cierta manera de mi vida. Aunque también entendía que yo hacía cosas malas, que yo pecaba. Pero eso me dolió. Mas sin embargo, fui humilde honestamente. Y reconocí que Dios no se agradaba de mi vida. Y reconocí que Dios no me escuchaba. Y yo le dije a la persona, está bien, lo reconozco, pero ¿cómo puedo hacer para que Dios se agrade de mi vida? ¿Cómo puedo hacer para que en un momento ya no ande en tinieblas y Dios escuche mis oraciones? Y amados, Dios empezó a tratar con mi vida. Entonces, si usted escucha estas palabras, no vaya a cometer el mismo error que yo empezaba a cometer. De que, ¿quién es este para que me diga? O ¿quién es ella para que me diga que Dios no se agrada de mi vida y que Dios no escucha mis oraciones? No lo tome personal, amada persona. Tómelo de parte de Dios porque así lo dice las Sagradas Escrituras. Hoy es necesario que usted sea humilde y no se escuda de sus acciones. No se escuda, por favor. Sea humilde tan solo en este día y reconozca su condición espiritual delante de Dios. Porque si usted dice, yo estoy bien y estando mal, ¿cómo podrá Jesús hacer una obra en su vida? ¿Cuáles son los elementos para que nosotros sepamos que una persona está bien o está mal? Tú misma, tú mismo, tu comportamiento es para que tú te des cuenta si estás bien o estás mal delante de Dios. Así que a Sansón vemos nosotros que le sacaron los ojos y lo más tremendo, lo ataron con cadenas. El pecado esclaviza, como vamos a ver más adelante. Isaías 59:2 y versículo 3 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, no los pecados de los vecinos, no los pecados del diablo, no los pecados de Adán y de Eva, tus pecados, dice aquí la Escritura, y vuestros pecados han hecho que el Dios de los cielos se aparte de tu vida, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. Por lo tanto, Dios no escucha la oración de una persona que le está suplicando, Dios, ayúdame a robar este banco. Dios, ayúdame a que no me descubran en mi adulterio, en mi fornicación. Dios no contesta ese tipo de oraciones, amada persona. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. En pocas palabras, estas personas eran conocedoras de la verdad. Eran conocedoras de los mandamientos de Dios, pero no lo estaban poniendo por obra. Quizá a lo mejor tú desde chiquito te empezaron a enseñar acerca de la palabra de Dios. Te dieron clases dominicales y aprendiste y conociste ciertas verdades y te gozaste en ellas. Pero ahorita has crecido y tu conducta es diferente. Tú has decidido apartarte de Dios. Tú has decidido no seguir a Dios, no creer en Jesús, posponer tu entrega para con Él. Dice aquí la palabra que el pecado nos separa de Él. ¿Cuál es la segunda consecuencia? La persona, al estar separado de Dios, entra en una carrera presurosa de maldad y viene una tremenda esclavitud en su vida. Cuando yo digo que entra a una carrera presurosa de maldad, no estoy refiriéndome nada más a que vas a estar peque y vas a ser el rey de los pecadores. No, amada persona, no te engañes, porque a lo mejor tú piensas que no eres tan pecador porque no estás peque y haciendo tantas maldades. Recuerda que para que tú seas un pecador o una pecadora ante los ojos de Dios, se requiere un solo pecado que estés cometiendo. Entonces no puedes tú darte baños de pureza diciendo en un momento dado, Señor, te doy gracias porque no soy como ese bolo que está tirado. Señor, te doy gracias porque no soy un drogadicto. Señor, te doy gracias porque no soy un borracho. Señor, te doy gracias porque no soy un inmoral. Sí, me enojo, sí hago ciertas cosas, pero son pequeñitas a comparación de los otros. Pero a final de cuentas las haces. Entonces no te engañes, no te des beso en tu mano.
Tú eres un pecador delante de Dios. Estás mal delante de Dios. Dios te ve mal. ¿Por qué? Porque tú le ofendes. ¿Cómo quieres que Dios te vea bien si tú le ofendes? ¿Cómo podrá Dios ver bien a un ser humano, a un hombre, a una mujer, si Él le ofende? No toma en cuenta sus mandamientos, no toma en cuenta su palabra, no lo ama con todo su corazón. Hermanos y amigos, seamos sinceros. Sé sincero contigo mismo, contigo misma. Esa es una realidad. Así te ve Dios. Proverbios 1:16. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Proverbios 6:18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. A Sansón lo ataron con cadenas. Estuvo en tinieblas, lo ataron con cadenas. El pecado, eso es lo que hace, amada persona. Esclaviza a los seres humanos. Tanto lo esclaviza que tenemos la historia de aquel joven que se acercó a nuestro Señor Jesucristo, preguntándole: Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo, para ser cristiano, para ir a la gloria eterna contigo? ¿Qué debo de hacer? Jesús le dijo: los mandamientos sabes, y le dio ciertos mandamientos. Él responde: todos esos los he guardado desde mi juventud. Se puso una palomita, se dio un beso en su mano. Yo pienso que él pensó en su corazón: ya la hice, voy al reino de los cielos. Y amados, los mandamientos que Jesús le dio, ese joven honraba a su padre, honraba a su madre, los respetaba, los amaba, les obedecía, y todos los mandamientos, no adulteraba, no era inmoral. Pero había un pecado que lo tenía esclavizado. 1 o 2 pecados que lo tenían esclavizado, y esos fueron suficientes para que no heredara la vida eterna, porque no quiso dejar sus pecados, no quiso dejar su mala manera de vivir. Entonces el pecado esclaviza a la gente, con 1 o 2 pecados o muchos pecados, pero esclaviza a la gente. Tercer consecuencia que compartíamos con ustedes la semana pasada: después de que la gente empieza a practicar y a hacer pecado y a entrar a esa carrera de maldad, a esos pies presurosos de maldad y a esclavizarse en sus pecados, hay un efecto que pasa en su alma, un endurecimiento de su corazón. Proverbios 21:29, dice la Escritura: el hombre impío endurece su rostro. Proverbios 28:14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y esa es una palabra de parte de Dios para aquellos que endurezcan su corazón. Van a caer en el mal y no habrá medicina que te pueda curar. Lo dice Proverbios 29:1. Dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. La cuarta consecuencia que hay cuando una persona peca ante los ojos de Dios: al no tener un corazón arrepentido, al tener un corazón duro y al estar ofende a Dios, si muere en esa conducta, le espera el castigo eterno. Romanos capítulo 2, versículo 5 y versículo 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En pocas palabras, hay una dureza. Después de la dureza, muestra a la persona una conducta no arrepentida ante los ojos de Dios, muere en su mala manera de vivir. Amada persona, viene el castigo eterno. Terminábamos esa enseñanza con esta reflexión. Romanos 2:4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué nos deja ver esta porción de la Escritura? Y lo explicábamos, que Dios ha sido bueno, aún así, sabiendo Él que tú le ofendes, sabiendo Él que tú estás quebrantando sus mandamientos, que no lo amas, que no lo respetas, y no respetas a tus seres queridos, les faltas al respeto, etcétera, y no te amas a ti misma, a ti mismo. Aún Dios sabe cómo vives y te tiene con vida. Estás aquí presente.
estás con vida hasta el día de hoy. Él ha sido paciente y te ha hablado, te ha estado hablando una y otra vez y sigue siendo paciente. Pero yo nomás quiero que entiendas este punto. La paciencia y la benignidad de Dios tienen un propósito: que tú te arrepientas, que lo dejes de ofender, que dejes de hacer lo malo. Pero también explicábamos lo que leíamos en el versículo 5. Pero cuando la gente no hace caso, endurece su corazón, no se arrepiente, entonces atesora ira para el día de la ira. Dios no quiere que atesores ira para el día de la ira. Y vuelve a insistir, terminábamos con este último pasaje, Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que dejen de ofenderlo, que dejen de estar pecando y pecando y pecando, porque el pecado ofende a Dios, le lastima a Él. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero dice la primera parte: arrepiéntanse, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios ayudándonos, ayudando al ser humano, diciéndole: miren, se va a dar el juicio final. Yo sé que no están preparados. Yo sé que me han ofendido, que me han lastimado, que no me han tomado en cuenta, que me ofenden una y otra vez. Pero ya arrepiéntete, ya deja de hacerlo. Apártate del mal camino, deja de hacer lo malo, vuélvete a mí, arrepiéntete. Porque si tú mueres sin haber estado arrepentido, sin haberte apartado de tu maldad, sin haber creído en Jesús, te vas a condenar. Te voy a juzgar y no habrá medicina para ti. Ya no habrá oportunidad para ti. Y así lo dice Dios en esta mañana, en su palabra. Así terminábamos nuestra enseñanza que compartíamos con ustedes el domingo anterior. Dejamos esta breve explicación o recordatorio. Pasemos entonces a nuestra enseñanza del día de hoy. De esclavo a hijo. De esclavo a hijo. Juan 8, 31, 32 y 33. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Quiero aclarar varios puntos de estos pasajes. Primeramente, en el versículo 31 nos dice que los judíos habían creído en él. Pero qué curioso, después nuestro Señor Jesucristo les dice a los que pensaban que habían creído en él, a los que se engañaban que habían creído en él. Jesús sabía que estaban engañados. Jesús sabía que a lo mejor habían creído, como vamos a ver más adelante, que Jesús a lo mejor era Elías. Lo comparaban con Elías. Tenían un falso concepto de Jesús. Estaban equivocados. Entonces Jesús les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿seréis qué? Verdaderamente mis discípulos. Ustedes van a ser realmente mis discípulos y van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Amados, los judíos no habían creído en el Cordero de Dios. Estos que se acercaron a Jesús no creían que Jesucristo era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. No habían tenido una experiencia de salvación. Simple y sencillamente, ellos habían pensado que creían en Jesús, quizá como algún profeta. Y por lo tanto, fíjate lo que dice Marcos 8:27 para respaldar, que eso era lo que creían. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ya eran discípulos, ya eran cristianos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué han escuchado ustedes, discípulos? Y los discípulos respondieron lo siguiente:
Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Eso era lo que creían los judíos del Señor Jesucristo. Ellos pensaban que era Juan el Bautista porque Juan el Bautista ya había sido decapitado, ya había sido muerto, y pensaban ellos que Juan el Bautista había resucitado y que era Jesús. Así pensaban unos. Otros pensaban que era Elías, el profeta Elías. Y algunos otros, dicen aquí los discípulos, que la gente judía decía que era o alguno de los profetas. A ver, pregunto yo, ¿Jesús era Juan el Bautista? No. ¿Jesús era Elías? No. ¿Jesús era alguno de los profetas del Antiguo Testamento? No. Estaban equivocados. No tenían realmente un conocimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo les digo que aún todavía ellos no estaban realmente en la fe. No habían creído en Jesús. Oh, amados, pero ellos pensaban que ya eran discípulos de Jesús. Ellos pensaban que ya habían creído en Jesucristo. Pero esa fe era superficial. Esa fe no era correcta. Ese pensamiento que tenían de Jesús no era el correcto. Amados, hago aquí un paréntesis. ¿Realmente tú crees en Jesús? ¿Realmente tú crees que eres un hijo, una hija de Dios? ¿Cuáles son tus bases? ¿Cuáles son tus pruebas? ¿Cuáles son tus argumentos para que tú digas, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios? ¿Qué elementos puedes presentarnos? ¿O qué elementos puedes presentarte a ti mismo, a ti misma? ¿Realmente tú crees en Jesús? ¿Realmente eres cristiano? ¿Realmente eres cristiana? Yo quisiera que todos dijeran sí. Sería algo muy glorioso, muy precioso, muy hermoso. Pero tú sabes cuál es tu realidad. Tú sabes cuál es tu proceder. Tú sabes cómo vives. Tú sabes cómo te comportas. Cómo vives todos los días de la semana. Todos los días de los meses, de los años. Tú sabes cómo viviste en esta semana. Si amaste a Dios con todo tu corazón. Si le obedeciste, si le respetaste, si guardaste su palabra, si le glorificaste, etcétera, etcétera. Tú sabes cuál es tu realidad, amada persona. Los judíos pensaban que ya eran discípulos de Jesús. Estos judíos estaban engañados. Estos judíos aún no permanecían en las palabras de Cristo. Porque eso Cristo les dijo, si vosotros permaneciereis en mis palabras. Ellos no permanecían aún todavía en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo. Y aquí dice Cristo, en mis palabras. No se está refiriendo al Antiguo Testamento, sino a las palabras que Él hablaba, a sus enseñanzas. Entonces Jesús enseñó muchas cosas preciosas, muchas verdades que confrontaban a las personas. Él les habló del arrepentimiento, Él les habló de la fe, Él les habló del juicio final, etcétera. Y aún todavía no las creían. No permanecían en sus palabras. Por eso Jesús les dice, si vosotros permanecéis en mis palabras, si las toman en cuenta, si las creen y las ponen por obra, etcétera, pues van realmente a ser mis discípulos, mis seguidores, y van a conocer más, van a conocer la verdad, y la verdad os hará libres. Aún todavía no eran libres, pero ¿libres de qué? Jesús les dijo, y van a ser libres, pero ¿libres de qué, Señor? Probablemente del engaño, probablemente de la esclavitud del pecado, probablemente de la condenación eterna. Hay muchas respuestas a esta pregunta, que ellos necesitaban que fuesen una realidad en sus vidas. Y conoceréis la verdad. Amados, ¿quién es la verdad? Vamos a ver quién es la verdad. Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En pocas palabras, cuando Jesús les dice que Él es y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, estaba hablando en cierta manera de sí mismo, de su propia persona, como el Cordero, como el Verbo encarnado. Él es la verdad, y aquí Juan 14:6 dice que Jesús le dijo a las personas, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ser cristiano, nadie puede tener una relación con el Padre, nadie puede ir al cielo si no es a través de mí, a través de mí. Oh, amados, aquí quedan descartadas todas las religiones,
todas las agrupaciones. El único camino que nos puede llevar al Padre, el único camino que nos puede llevar al cielo, es Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces, hacemos a un lado aquellos que dicen, venga y reúnase con nosotros si usted va a ser cristiano. Venga y reúnase con nosotros si usted va a ser cristiana y va a ir al cielo. Si no pertenece a nuestra agrupación, pues entonces usted no es cristiano y se va a condenar. Y así hay varias agrupaciones que dicen eso. Y es mentira. El único camino, la única verdad y el único que nos lleva al Padre, al cielo, es el Señor Jesucristo. No hay otro camino, amados. No hay otro camino. Es Jesucristo el que nos lleva al Padre. Bueno, Jesús dice, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libres. ¿A qué vino Jesús? A deshacer las obras del diablo. ¿A qué vino Jesús? A dar vida y vida en abundancia. Y estos judíos lo tenían de frente, hombre. Lo tenían de frente, lo escucharon, lo vieron con sus propios ojos. Y no creían que Jesús era la verdad, era la vida. Era el Cordero de Dios que quita el pecado. No creían, amados. No creían en sus palabras. A lo mejor yo espero que no haya aquí algunos judíos que digan en un momento dado, pero yo estoy bien de todos modos. Yo estoy bien. Tú sabes cómo vives. Dios te ha traído para mostrarte cómo te ve Él. Y creas que Él es el que te está hablando. No, pero es que yo hace tantos años. Olvídate de los años. ¿Cuál es el presente que vives? ¿Cuál es tu proceder presente? Ya no estés en las glorias pasadas. Híjole, cuando tu vida fue diferente y todo, pero ahorita, ¿cómo vives? ¿Cómo está tu proceder? Así te ve Dios y así te encuentras tú. Amados, los judíos entonces aún necesitaban a un libertador. Ellos se creían hijos de Dios, pero no lo eran. Los judíos, óyelo bien, se creían hijos de Dios, pero no lo eran. Vamos a ver pasajes bíblicos. San Juan 8:33. Le respondieron cuando Jesús les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Oh, amados, viene luego el engaño. Ellos empiezan a decirle al Señor Jesucristo, caray, como si Jesús hubiese hablado en balde, como si Jesús estuviera ahí manipulándolos. No, Él habló siempre verdad y con amor. Él fue siempre directo. Entonces ellos luego pusieron un caparazón, luego se defendieron, luego salió del engaño. A ver, Jesús, no sabes con quién estás hablando. Estás hablando con hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de la promesa. Nosotros somos hijos de Dios. Por favor, Jesús, mire tus palabras. Piensa bien lo que estás diciendo. Nosotros somos hijos de Abraham. Somos judíos. Somos del pueblo de Dios. Se creían del pueblo de Dios. Se creían hijos de Dios. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Se les olvidó quizá a lo mejor a estos judíos que hace algunos cientos de años habían sido esclavos en Egipto. Durante 300 años habían sido esclavizados. 50 años y estaban esclavizados, 100 años y seguían esclavizados, 200 años y seguían esclavizados. Se les olvidó que cuando llegó Nabucodonosor también fueron llevados cautivos y fueron esclavizados. Amados, entonces, ¿qué interpretación estaban dando ellos? Jesús se refería a lo espiritual, a su proceder, a su conducta. Si ellos dicen por el lado de que no habían sido conquistados, estaban siendo conquistados por los romanos. En cierta manera eran súbditos, eran esclavos de los romanos. O se querían pasar de listos, o en un momento dado sí entendían que Jesús se refería a que eran esclavizados, que eran esclavos del pecado. Y que estaban mal delante de Dios, que no guardaban los mandamientos de Dios. Por eso esa resistencia, por eso estaba esa resistencia. Ellos luego, ¿cómo es posible, Jesús, que nos digas que estamos mal si nosotros vamos a las sinagogas? Oramos todos los días, alabamos a Dios todos los días, abrimos el libro de los profetas, el libro de los salmos, estudiamos la Torá. Y tú nos dices que somos esclavos, que estamos mal. Estás equivocado, Jesús. ¿Quiénes eran los equivocados, amados? ¿Jesús o los judíos? ¿Quiénes? Los judíos. Yo quisiera que honestamente usted se fuera aplicando este mensaje a lo que realmente vive usted. Con mucho respeto se lo digo. Ellos se crean hijos de Dios. No, hermano, no nos queda muy claro. No se preocupe, vamos a ver qué dice la Escritura. San Juan 8:37. Jesús les dice, sé que sois descendientes de Abraham
pero procuráis matarme. Entonces Jesús reconocía algo. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero Abraham era amigo de Dios. Abraham caminó con Dios. Abraham era considerado como amigo de Dios. Realmente era un siervo de Dios. Pero ustedes no están haciendo lo de Abraham. Ustedes no son amigos de Dios. No ponen por obra la palabra. San Juan 8, 39 y 40. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. En pocas palabras, ahí está todavía la resistencia, ahí está todavía el engaño. Ellos dicen: pero nuestro padre es Abraham. Aquí ya está Jesús hablándolo a lo espiritual. Si ustedes realmente fueran espirituales, o realmente hijos de Abraham en lo espiritual, pues las obras de Abraham haríais. Pero no, yo no veo que ustedes hagan obras buenas. Yo no veo que ustedes se comporten como Abraham. Más bien, yo veo que ustedes se comportan de otra manera. Y dice el 40, ¿de qué era esa otra manera? Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham, que oyó a Dios y anduvo en la verdad y puso por obra la palabra? Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad. Amados, Jesús ya les empezó a decir: miren, no se engañen. Ustedes dicen que creen en mí, pero realmente tus obras reflejan otras cosas. Quieren matarme, no me quieren, no me respetan. Amados, quizá ustedes no quieren matar a Jesús, ¿no? Si tú dices que eres hijo de Dios, hija de Dios, eres cristiano, cristiana, y haces lo malo, ¿qué diferencia hay de ti al judío que pensaba que era hijo de Abraham, haciendo lo malo? Ellos se creían hijos de Dios, porque el engaño era tremendo en el corazón de ellos. Juan 8, 41 y 42. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Y ahí está Jesús, amados, hablando con los judíos, con hombres, con mujeres, con estas personas, diciéndole: Jesús, miren, están mal. No, ¿cómo crees? Estamos bien. No, pero nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Seguían todavía, ¿verdad?, en esa necedad, en esa rebeldía, en ese engaño. Era terrible el engaño. Entonces Jesús les dice: ustedes hacéis las obras de vuestro padre. Y no dice qué padre. Entonces ellos dijeron: no, Señor. Aquí ya fueron bien terribles, fueron bien groseros. ¿Qué le dijeron a Jesús? Que era hijo de fornicación. Amados, estaban diciendo que María fornicó. O sea, hay una inmoralidad. Y José aún así se casó con ella. Tú naciste de fornicación. Qué terrible, amados. Estaban siendo con Jesús. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. También se puede interpretar por el lado espiritual. Pero según algunos historiadores dicen que varios judíos pensaban eso de Jesús, según el Talmud. Entonces los judíos le dijeron eso a Jesús: un padre tenemos, que es Dios. Jesús no los dejó con el engaño. Versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y aquí se está refiriendo a lo espiritual. No estamos hablando de ese pueblo que Dios escogió para que fueran sus hijos, su pueblo. Fue un pueblo que empezó a descarriarse, fue un pueblo descarriado al que Jesús está hablando, y que ya no estaban caminando en la gracia de Dios. Entonces Jesús les dice: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Y cómo poder saber que uno ama a Jesucristo? San Juan lo dice claramente: el que me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que no me ama, no guarda mi palabra. Entonces ahí está la respuesta, amados. Clara y directa. La misma Biblia nos da respuesta a aquellas inquietudes que vayamos teniendo. Y Jesús les dice: realmente si ustedes fuesen hijos de Dios, me amarían, porque yo he venido de Dios. Pero ustedes están en tinieblas. No conocen el tiempo de su visitación. Ustedes están en tinieblas. Pero volvamos en el mismo punto. Ellos se creen hijos de Dios. San Juan 8, 43 y 44. Fíjate lo que dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? O sea, se resistían.
Yo les estoy hablando bíblicamente, palabras de verdad, dice Jesús. Y ustedes siguen en su postura de que son hijos de Dios. Ya les he dicho que ustedes están mal y que su vida no es agradable así ante los ojos de Dios. Y ustedes todavía dicen, no, sí, mi vida sí es agradable delante de Dios. Yo confío en Jesús o en Dios. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y dice el 44, Jesús les dice a estos judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amado, ya Cristo aquí fue más directo. Ya Jesús les dice, miren, no se engañen. El Padre de los cielos, el Padre celestial, no es vuestro Padre. Vuestro Padre es el diablo. Eso estuvo fuerte, amados, pero era una realidad. ¿Por qué Jesús les dijo eso? ¿Para ofenderlos, para ganarles el debate? No, amados, para hacerlos entender de que realmente ellos estaban perdidos, que eran esclavos del pecado, que necesitaban a un libertador, a un salvador, que necesitaban tener un encuentro con Jesús, creer en Jesús. Jesús les dice, miren, no se hagan, las obras que hacen son malas. Ustedes me quieren quitar la vida, ustedes no creen en mis palabras, ustedes están engañados. Eso fue lo que les dijo Jesús. Los judíos pensaban que eran hijos de Dios, pensaban que su vida era agradable ante el Dios de los cielos. Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Una vez más vamos a leer el pasaje. El que es de Dios, el que realmente es un hijo de Dios, el que realmente es cristiano, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amados, Jesús les habló verdad. Él les dijo, ustedes no son de Dios, no son sus hijos. Ustedes están perdidos. Al no ser entonces hijos de Dios, al no ser personas libres, ¿qué eran? Esclavos. Eran esclavos del pecado. Y Jesús se los dijo, San Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amados, Jesús les dice, miren, ustedes están esclavizados en el pecado. El pecado se enseñorea todavía de sus vidas. Todavía ustedes mienten, todavía ustedes roban, todavía ustedes hacen ciertos pecados. Y tú sabes que no los has podido dejar, porque esclavo eres del pecado. Esclava eres del pecado. Jesús les estaba diciendo a estos judíos, pues todo aquel que hace pecado, dice Cristo, ¿o no lo dice así Jesús? Todo aquel que hace pecado, ¿qué? Esclavo es del pecado. Todavía recuerdo cuando mi vida estaba perdida en el pecado, cómo me esforzaba yo a querer dejar varios pecados. Y lo lograba una semana y me palmeaba. Ay, esta semana no tomé. Ay, esta semana no hice estos pecados. Pero luego, a la otra semana lo volví a hacer. Así viví yo, porque yo quería buscar de Dios. Y otra vez lo dejaba de hacer 3-4 días y otra vez volví a caer. Y yo decía, pero ¿por qué lo hago así? Si yo quiero hacer bien las cosas, ¿por qué me pasa esto? Porque era esclavo del pecado todavía. Era esclavo del pecado. Amados, Jesús le dijo esto entonces a estos judíos. Juan 8:35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Amados, ¿qué es mejor para un judío? ¿Y qué es mejor para una persona? Vamos a aplicarlo hacia nosotros. ¿Qué te conviene ser a ti? ¿Esclavo o hijo? ¿Qué es más conveniente? ¿Ser esclavo o ser hijo? Pues la Biblia dice que si una persona está en esclavitud, refiriéndonos a los judíos, pudiéramos aplicarlo de la siguiente manera: y el esclavo no queda en la casa para siempre. Se puede referir quizá a lo mejor a este Ismael, o se puede referir también a que cuando viene Isaac, entonces Sara le pide que despida a Agar y a su hijo Ismael, y entonces hace caso a Sara y queda Isaac. Y él es el hijo de la promesa, y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo.
O lo podemos aplicar también de la siguiente manera: y el esclavo no queda en la casa. Aquel que decide todavía vivir en su mala manera de vivir, pues no puede pertenecer al cuerpo de Cristo, a la casa de Dios, a la iglesia de Cristo, al Señor Jesucristo. Pero una persona que deja de ser esclavo y empieza a ser hijo, entonces ese sí queda en la casa para siempre, o en el reino de los cielos, es lo que les va a esperar. Lo podemos aplicar de esa manera. Pero ¿qué dice el 36? Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuál es el contexto entonces de este pasaje del versículo 36? ¿A qué libertad se refería nuestro Señor Jesucristo? A la esclavitud del pecado. Jesús le dijo a los judíos: yo los quiero liberar de la esclavitud del pecado. Yo los quiero ayudar. Yo quiero romper esas cadenas que te están atando. Judío, a lo mejor estás esclavizado en alguna inmoralidad. Yo tengo poder para ayudarte, para liberarte. Y dejemos aquí un poquito a un lado los judíos. Vamos a aplicarlo aquí a los presentes. Quizá a lo mejor tú dices: pero ¿será que yo podré dejar la amargura si no puedo perdonar? Te esclaviza la amargura. Jesús tiene poder para liberarte de la esclavitud de la amargura. A lo mejor tú dices: pero yo soy una mujer muy enojona, un hombre muy enojón, muy respingón. Jesús puede liberarte de la esclavitud del enojo. Y pon cualquier pecado que tú estés quizá haciendo y que no puedes dejar de hacer, y que piensas que es imposible dejar. Quizá algunos digan: pero es que ¿será que puedo dejar las drogas? Jesús vino a liberarte de la esclavitud del pecado. A eso vino Cristo. Amados, Jesús le dijo a los judíos: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y se refiere al pecado. Él tiene poder para liberar a cualquier persona de la esclavitud del pecado. Es que no puedo dejar de mentir, ya cuando menos espere ya mentí y mentí. Es como un mecanismo en mí, yo no sé, ni yo misma me entiendo, ni yo mismo me entiendo. Jesús tiene poder para liberarte de ese pecado, de la mentira, de esa esclavitud. Si el Hijo os libertare, dice Jesús. Así como Cristo les estaba diciendo hace unos momentos a ustedes: créanme, crean ustedes, si hacen pecado, no son mis hijos, si hacen pecado, están mal, créanle. Pero también deben de creer este punto: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy aquí está Jesús y les está hablando a cada uno de ustedes. Él te quiere liberar de la esclavitud del pecado. Él quiere romper esas cadenas, pero es necesario que tú reconozcas que eres pecador, que eres pecadora, que estás esclavizado, esclavizada, y que te vas a apartar de esa mala manera de vivir. Por eso fue la enseñanza pasada: arrepiéntete. Yo espero que varios de los presentes hayan hecho eso, se hayan arrepentido, se hayan apartado de esa mala manera de vivir, arrepentido para con Dios. Si lo hicieron, qué bueno. Esta palabra es para ti: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente perdonados. Hay personas que a veces me han dicho: ¿y cómo saber si Dios ya me perdonó? Porque el Hijo da ese testimonio. Cuando Jesús perdona, amados, Él borra todos los pecados. Y cuando Cristo perdona los pecados de una persona, lo hace ser su hijo, su hija. Y entonces pasan a ser hijos del Padre Celestial. Por eso Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Los judíos no querían creer eso. Ustedes lo pueden leer en su casa, no lo vamos a leer ahorita, porque no es el punto. Pero ustedes se van a dar cuenta que estos judíos, a final de cuentas, se endurecieron, se pusieron todavía al tú por tú con Jesús y lo quisieron apedrear. Tomaron una decisión equivocada. No creyeron en Jesús. No creyeron en sus palabras. No anduvieron en sus palabras. Prefirieron su engaño y su pecado. No se arrepintieron. No hagan eso ustedes. Hoy créanle a Jesús. Hoy crean a Jesucristo. Él es el único que te puede salvar de la esclavitud del pecado. Fíjate lo que dice 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Vamos a ser realistas. A alguien que hace lo malo no tiene como padre al Dios de los cielos, sino al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo hace lo malo desde el principio y hace sus obras. Recordemos las palabras que Jesús les dijo a estos judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque no quieren dejar de hacer lo malo.
A lo mejor tú digas, entiendo, lo creo, es correcto, estoy mal entonces, hermano. Díselo a Dios, estoy mal. Pero también debes de creer esto. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, Jesús ya sabe todo lo que tú has hecho, todo lo que el ser humano ha hecho, Jesús lo sabe. Pero Él quiere que tengas humildad, que reconozcas que estás perdida, perdido, y que te arrepientas de todo tu corazón. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, para liberar a la gente de la esclavitud del pecado, para perdonar los pecados de las personas que realmente quieren entregar su vida a Jesús y que realmente lo van a dejar de ofender y van a dejar su mala manera de vivir. Por eso fue el título de esta enseñanza, de esclavo a hijo. Tú puedes ser un hijo de Dios, tú puedes ser una hija de Dios. Tú puedes ser libertado de la esclavitud del pecado. Tú puedes ser perdonado, perdonada. Tú puedes salir de este lugar con el perdón de tus pecados. Tú puedes salir de este lugar teniendo a Cristo Jesús. Quizá varios de ustedes entraron a este lugar sin Cristo y con una necesidad de encontrarlo. Tú lo puedes encontrar hoy. Tú puedes salir de este lugar con el Señor Jesucristo, con el perdón de tus pecados. Puedes salir libertado, libertada de la esclavitud del pecado, perdonado, perdonada. Si tan solo crees en las palabras de Jesús, si tan solo crees que Él te está llamando a un arrepentimiento. Pero dirán algunos, pero es que hermano, yo no vine la semana pasada, entonces, ¿qué debo de hacer? Haz caso el día de hoy. Hoy arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Jesús de tus pecados, con la decisión de no volverlos a hacer y de entregar tu vida a Él y creer en Él. Él es el único que te puede salvar de la esclavitud del pecado. Él es el único que puede perdonar todos tus pecados. Fíjate lo que dice Mateo 1:21. Conoce un poquito de Jesús, o mucho, que Jesús se revele a tu vida el día de hoy. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. A eso vino Jesús. Ayudar a su pueblo de sus pecados, para liberarlos, para llamarlos a un arrepentimiento. Por eso ahí estaba Juan el Bautista preparando el camino del Señor. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús a eso vino, a salvar a su pueblo de sus pecados, de la esclavitud del pecado, de los engaños. A eso vino Jesús también para con nosotros, a salvarnos de la esclavitud del pecado, para perdonar nuestros pecados. A eso vino. ¿Qué significa el nombre de Jesús? El Salvador, el Salvador. Él es el Salvador. Hay muchos que dicen, es que Jesús es mi Salvador, pero todavía no te ha salvado de la esclavitud del pecado, entonces Él todavía no es tu Salvador. Pero hoy puede ser tu Salvador, si tan solo tú crees en Él, y que Él te quiere perdonar, y te quiere salvar. Dos cosas te pide Él: arrepentimiento y fe. Que confíes en sus palabras, que confíes en su buena voluntad, que confíes que Él es el Salvador. Fíjate lo que dice San Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, como hoy Jesús está viniendo aquí a este lugar. Y Juan dice lo siguiente, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús tiene poder para quitar tus pecados. Jesús tiene poder para perdonar pecados. Jesús tiene poder para limpiar todos los pecados. ¿Crees tú esto? Cerremos nuestros ojos, por favor. Oh, amada persona, no es por obras. Si tú te has arrepentido, qué bueno, has dado un primer paso. Pero el arrepentimiento no perdona pecados. Cristo Jesús sí perdona pecados. ¿Qué se necesita para obtener perdón de pecados? Creer que Jesús murió en la cruz del Calvario en lugar tuyo, que Él dio su vida en esa cruz, la puso voluntariamente para perdonar todos tus pecados. El perdón de los pecados no es porque te vas a portar bien ahora sí. El perdón de los pecados no es porque llores, aunque es importante llorar, si así Dios te lo pide y así tú lo sientes. El perdón de los pecados no viene porque ahora sí tienes bonitas intenciones o porque ya te arrepentiste, no. No es por obras. ¿Sabes qué necesitas para tener perdón de pecados? Creer en el sacrificio de Jesús, que Él ya pagó tu culpa en la cruz del Calvario.
Pregunto yo, ¿tú crees que Jesús murió en la cruz del Calvario para el perdón de todos tus pecados? Eso es lo que necesitas, que creas que Él pagó tu culpa en esa cruz. Amada persona, si tú has ofendido a Dios, hoy arregla tu vida con Él. No salgas de este lugar sin arrepentirte de tus pecados, sin tomar una decisión. Apártate de tu mala manera de vivir. Deja de ofender a Cristo, pero también ve a Jesús como tu Salvador. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Jesús te puede renovar, amada persona. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy ve a Jesucristo, amada persona. Él es el único que puede perdonar todos tus pecados. Pero es necesario que tú te arrepientas de todo tu corazón, y entregues tu vida a Él. Él te puede hacer nuevo. Pídele. Hoy confiesa tu pecado delante de Él. Habla con Jesús. Créanme, Jesús está aquí. Él te está llamando. Habla con Él. Tú necesitas ser cambiado, cambiada por Jesús. Delante de ti, Señor, solo ante ti, mi alma te necesita, mi alma tiene sed de ti. No importa
que la gente me mire, no importa el que dirá, pues mi alma te necesita, mi alma muy perdida está. Hoy reconozco que yo soy un pecador. Hoy reconozco que yo soy un pecador ante ti. Solo he pecado ante ti. Solo he pecado, hoy por eso yo vengo ante ti. Hoy por eso yo vengo ante ti a implorar tu perdón, a implorar tu perdón. El que encubre su pecado no prosperará, dice la Escritura, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia en Cristo Jesús. Habla con Jesús, amada persona. Cuenta todo lo que hay en tu corazón. Vengo delante de ti, Señor, solo ante ti. Mi alma te necesita, mi alma tiene sed de ti. Que la gente me mire, no importa el que dirá, pues mi alma te necesita, mi alma muy perdida está. Hoy reconozco que yo soy un pecador. Hoy reconozco que yo soy un pecador ante ti. Solo he pecado ante ti. Solo he pecado. Reconozco que yo soy un pecador. Hoy reconozco que yo soy un pecador ante ti. Solo he pecado ante ti. Solo he pecado. A Jesús, hoy reconozco que yo soy un pecador. Hoy reconozco que yo soy un pecador ante ti. Solo he pecado ante ti. Solo he pecado. Reconoce que eres un pecador arrepentido, un
pecador que ha tomado la decisión de dejar de ofender a su Dios. Un pecador que ha tomado la decisión de ya no ofender a su Dios y de entregar su vida al Dios de los cielos, su voluntad, entregar su corazón. Un pecador que se ha apartado de todo corazón y externamente también de su pecado para entregar su vida a Jesús. Pero también un pecador que necesita un Salvador, y ese Salvador tiene un nombre: Jesús. Jesús el Salvador. Hoy reconozco que yo soy un pecador. Hoy reconozco que yo soy un pecador ante ti. Solo he pecado. Nadie más tiene la culpa de nuestros pecados, Señor, más que uno mismo. Ante ti solo he pecado, ante ti solo he pecado, ante ti solo he pecado, ante ti solo he pecado. Hoy por eso yo vengo ante ti. Hoy por eso yo vengo ante ti a implorar tu perdón, a implorar tu perdón, a implorar tu perdón, a implorar tu perdón. Hoy ve a Jesucristo. Hoy ve al Salvador. Quizá fue muy grave y muy grande y muchos tus pecados, y estás arrepentido, arrepentida de todo corazón. Y quizá tú digas: pero es mucho lo que hice. Amada persona, es más grande el sacrificio de Jesús por ti. Es más grande el amor de Jesús que toda tu maldad. Jesús vino a morir en esa cruz por ti. Él ya pagó esa deuda, pues la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús ya pagó tu deuda en la cruz del Calvario. Lo único que necesitas es creer que Él ya la pagó por ti. Todo el peso de la ley cayó sobre Cristo. El peso del pecado, las consecuencias cayeron en Cristo Jesús. Pues la Biblia dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, y por su llaga nosotros fuimos curados. Por su sacrificio, Jesús murió por ti. Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús,
porque Dios no envió a su Hijo, sino para salvación, para que todo aquel que en él cree reciba la salvación, mas tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús. Del Padre al unigénito Hijo, con los suyos habitó, para que todo aquel que en él cree sea un hijo de Dios, mas tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. Tú eres nuestro Salvador, Jesús. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues tu palabra dice que tú no quieres la muerte del que muere, sino que las personas procedan a un arrepentimiento, se conviertan a ti, Señor. Pero también, Señor amado, quieres que creamos en ti, que la gente, que las personas crean en tu amor, en tu buena voluntad, en tu muerte, en tu sacrificio. Padre del cielo, te damos gracias por tu Hijo, te damos gracias por Jesús, pues tu mano no se ha cortado para salvar, Señor, ni tu oído se ha agravado para no oír. Por eso es que hoy tú has llamado a las personas a un arrepentimiento y a que crean en ti, Señor, en el Hijo de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús. Porque Dios no envió a su Hijo, sino para salvación, para que todo aquel que en él cree reciba la salvación, mas tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús. Del Padre al unigénito Hijo, con los suyos habitó, para que todo aquel que en él cree sea un hijo de Dios, mas tenga vida eterna, 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 tenga
tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, que ha dado a su Hijo Jesús, que ha dado a su Hijo Jesús, que ha dado a su Hijo Jesús. Gracias por haber dado a Jesús, Padre, porque por su llaga el ser humano puede ser curado, puede ser sanado, puede ser perdonado. Cree en Jesús, amada persona. Cree en su amor. Jesús, pues el que viene a ti tú no le echas fuera. Al que pide se le dará, al que llama se le atenderá, al que toca se le abrirá. Te damos gracias por tu perdón, Jesús. Tú le dijiste al ladrón que estaría contigo en el paraíso. Tú le dijiste a una mujer pecadora: ni yo tampoco te condeno. A una mujer necesitada, tus pecados te son perdonados. Te queremos dar la gloria, Señor Jesús, en estos momentos, por ese sacrificio tan hermoso, tan precioso que hiciste en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y también te damos muchas gracias, Señor Jesús. Ayúdanos a abrazarlo, a creerlo y a valorarlo. Vamos a ponernos de pie, amada persona, y vamos a terminar con este canto que se titula Oh Jesucristo, quiero decirte que yo te amo con todo mi ser. Si tú has entregado tu vida a Cristo y has creído en su amor, en su sacrificio, puedes entonarlo también. Oh Jesucristo, quiero decirte que yo te amo con todo mi ser, pues tú me amaste antes que yo y derramaste tu vida por mí. Oh Jesucristo, quiero decirte que yo te amo con todo mi ser, pues tú me amaste antes que yo y derramaste tu
damos gracias, Señor, por lo que has hecho en la cruz del Calvario, al morir por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias por entregar tu vida. Gracias por morir por cada uno de nosotros. Gracias, Señor amado, porque no lo merecíamos, pero tu amor fue tan grande, Jesús, que moriste por el peor de los pecadores, el cual, Señor, somos nosotros, Señor amado. Gracias, Señor Jesús, y bendito sea tu nombre, Cristo. Hoy te podemos decir por tu gracia y por tu misericordia este canto, Señor, porque tú nos has amado primero, antes que a nosotros, Jesús. Oh Jesucristo, quiero decirte que yo te amo con todo mi ser, pues tú me amaste antes que yo y derramaste tu vida por mí. Oh Jesucristo, quiero decirte que yo te amo con todo mi ser, pues tú me gracias, Señor, antes que yo, y derramaste tu vida por mí. Tú derramaste toda tu vida, toda tu sangre por mi Señor, y ahora soy limpio por esa sangre que tú vertiste en esa cruz. Tú derramaste toda tu vida, toda tu sangre por mi Señor, y ahora soy limpio por esa sangre que tú vertiste por mí en la cruz. Tú derramaste toda tu vida, toda tu sangre por mi Señor, y ahora soy limpio por esa sangre que tú vertiste en esa Gracias, Jesús. Gracias por morir por nosotros, por mí. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Por nosotros, gracias, Jesús. Tú derramaste toda tu vida, toda tu sangre por mi Señor,
esa cruz. Amén, Jesús. Gracias, Señor.